Casinet es el tipo de lugar que escapa incluso a los mapas más detallados. Escondido en lo profundo de la taiga siberiana, un vasto bosque de pinos y abedules que parecen no tener fin. Este poblado ruso es más un conjunto de casas que una ciudad propiamente dicha. Con alrededor de 24 habitantes fijos, no hay comercios, hospitales, escuelas ni ningún tipo de señalización urbana. Solo rieles de tren, unas pocas casas pertenecientes a empleados ferroviarios y caminos de tierra que no llevan a ningún lugar, desapareciendo en medio del denso bosque. El aislamiento es casi absoluto. Durante el verano, los días son breves y las noches se engañan con un frío repentino. En agosto, el sol se oculta rápidamente, y alrededor de la medianoche, la oscuridad lo domina todo de una forma tan opresiva que parece tener vida propia. Un silencio espeso cubre la región, interrumpido únicamente por los sonidos lejanos de animales salvajes o del acero cortando los rieles cuando pasa algún tren ocasional. Es el tipo de lugar donde cualquier ruido inesperado provoca alarma. Y donde una tragedia puede suceder sin testigos, solo sombras. Fue en este entorno helado y sombrío que, en la madrugada del 14 de agosto de 1989, se reveló una tragedia perturbadora. A la 1:40 de la madrugada, el tren de carga número 2008 avanzaba lentamente por las vías cercanas a la estación de Casinet. Era una composición pesada, con 70 vagones, conducida por los hermanos Vadim e Igor Supernenko, dos ferroviarios experimentados, acostumbrados a cruzar ese tramo remoto. Aquella noche, sin embargo, algo llamó su atención. Al acercarse a una curva cerca del pueblo, los hermanos notaron una forma indefinida en las vías. Al principio, la oscuridad y la niebla dificultaban la visión. Pero en cuanto el haz de los faros cortó el velo de la noche, Vadim hizo sonar la bocina de inmediato y activó los frenos de emergencia. Pero un tren de carga, cargado y en movimiento, no se detiene de inmediato. A pesar del esfuerzo, los hermanos sintieron el impacto seco de algo siendo aplastado bajo las ruedas de acero. Cuando finalmente lograron detener la composición, bajaron con sus linternas y comenzaron a caminar por los rieles para verificar que habían golpeado. Lo que encontraron los marcaría para el resto de sus vidas. Esparcidos por las vías estaban los cuerpos destrozados de 7 adolescentes. O al menos, los restos de lo que alguna vez fueron 7 jóvenes. No había movimiento, no había dudas, todos estaban muertos. Bastó una rápida mirada para entender que aquello no era un accidente común. No era un animal ni ramas caídas. Era una masacre. A medida que los habitantes de Casinet eran despertados para ayudar en el rescate, y la policía de la estación de Abakán era alertada, la identidad de las víctimas comenzó a surgir. Dmitri, Nikolai, Vadim, Oleg, Vyacheslav, Roman y Víctor, todos amigos, todos de 15 años, provenientes del pueblo vecino de Medorchansk. Habían salido para una simple caminata por el bosque, buscando recoger piñones. Nadie podría imaginar que aquel paseo inocente terminaría de forma tan brutal, en los rieles, bajo el peso aplastante de un tren. Pero lo que parecía, a primera vista, un accidente trágico, pronto mostraría indicios de algo mucho más oscuro. La escena sobre las vías de Casinet era demasiado horrenda para ser comprendida de inmediato. Los restos de 7 adolescentes, muchachos de apenas 15 años, estaban mutilados y esparcidos de forma grotesca. La investigación comenzó en las primeras horas de la mañana, cuando equipos de la policía de la ciudad más cercana, Abakán, llegaron al lugar, acompañados por luces de apoyo y ambulancias. Sin embargo, en lugar de tratar la situación como un posible crimen, las autoridades concluyeron rápidamente que se trataba de un accidente. La explicación oficial, presentada esa misma semana, fue sencilla. Los chicos se habían perdido en el bosque mientras recolectaban piñones, como era común en la región. Con la caída de la noche y el frío intensificándose, habrían perdido el tren de las 22:39 que los llevaría de vuelta a casa.
Cansados, desorientados y expuestos al clima severo, habrían decidido descansar en las vías, donde fueron arrollados por el tren de carga que pasó a la 1:40 de la madrugada. La justificación parecía improbable desde el inicio. Pero lo que realmente hizo que la historia se volviera aún más inquietante fue la posición de las mochilas de los muchachos. Encontradas a unos 250 metros de la escena, todas estaban alineadas en fila, como si hubieran sido colocadas meticulosamente. No estaban tiradas ni olvidadas, sino dispuestas en orden, generando especulaciones en los medios y entre los vecinos sobre un posible ritual o pacto. La hipótesis que surgió fue que los chicos habrían, tal vez, hecho algún tipo de acuerdo para quitarse la vida. Esa idea, aunque absurda para quienes los conocían, ganó fuerza en los reportajes sensacionalistas. Titulares sugerían un suicidio colectivo o acto simbólico de juventud en crisis, aunque ninguna evidencia real sustentaba estas teorías. No se dejó ninguna carta, ningún mensaje, ninguna señal de planificación. Y aún así, las autoridades mantuvieron la explicación del accidente como versión final. Para los padres, todo esto era inaceptable. Sus hijos eran conocidos, acompañados de cerca. Ninguno tenía antecedentes de comportamiento inestable. Eran muchachos sanos, bien alimentados, responsables, acostumbrados al bosque y a las adversidades del clima siberiano. No bebían, no usaban drogas, y los exámenes toxicológicos lo confirmaron. No se halló ningún rastro de alcohol o estupefacientes en sus cuerpos. Más perturbador aún era el testimonio de los propios maquinistas, los hermanos Supernenko. En su declaración, ambos afirmaron que los cuerpos no estaban dispuestos de forma aleatoria sobre los rieles. Según ellos, los adolescentes estaban organizados, como si alguien los hubiese colocado allí a propósito. Añadieron que ninguno de los chicos se movió al sonido del tren aproximándose, lo cual sería improbable si estuvieran dormidos, más aún considerando que eran jóvenes sanos y atentos. Aún frente a esas inconsistencias, la investigación se cerró oficialmente como accidente, sin más dilaciones. El caso fue archivado rápidamente, los registros fueron sellados y ninguna otra línea de investigación fue considerada. Para el Estado, el caso estaba resuelto. Para las familias, la verdadera pesadilla apenas comenzaba. El duelo, para cualquier padre, ya es insoportable por sí solo. Pero el duelo con dudas, con sospechas silenciadas y con una verdad negada, se convierte en un sufrimiento aún más corrosivo. Las familias de los 7 chicos enterraron a sus hijos en un clima de dolor sin explicación, acompañadas solo del silencio de las autoridades y de la frialdad de los informes. En los primeros días, los vecinos de Medorchansk intentaron aceptar la narrativa oficial. El dolor era demasiado grande como para luchar. Pero eso no duró. Poco a poco, las lagunas de la historia oficial comenzaron a ser insoportables. Las preguntas sin respuesta, y las respuestas forzadas, alimentaron una indignación creciente. ¿Cómo 7 chicos experimentados, sanos y lúcidos se acostarían en los rieles para dormir? ¿Por qué las mochilas estaban alineadas a 250 metros? ¿Cómo es que ninguno reaccionó al ruido del tren? ¿Por qué los cuerpos parecían organizados en las vías? Poco a poco, lo que empezó como luto se transformó en rabia. Durante los 2 años siguientes, los padres hicieron todo lo que pudieron para reabrir el caso. Enviaron cartas, hicieron llamadas, solicitaron reuniones con las autoridades locales. Todas las puertas fueron cerradas. Las solicitudes fueron ignoradas. Informes desaparecieron. Las propias pruebas recolectadas ese día aparentemente fueron mal almacenadas o destruidas. Era como si existiera una fuerza invisible interesada en enterrar la verdad junto con los cuerpos. Para muchos familiares, eso no era solo negligencia, era encubrimiento. La hipótesis que empezó a formarse entre ellos era que alguien poderoso estaba involucrado, alguien que necesitaba que esa historia siguiera siendo solo un accidente.
Ante este escenario de impotencia, los padres se apoyaron unos a otros. Lo que los unía no era solo el dolor, sino la certeza de que la verdad había sido silenciada. Y fue esa convicción, más que cualquier esperanza de justicia, lo que los mantuvo de pie. Sabían que nadie vendría a ayudarlos por iniciativa propia. Por eso, decidieron ir hasta la instancia más alta del poder. Habían pasado 2 años desde la noche en que 7 adolescentes fueron encontrados muertos sobre los rieles de Casinet. 2 años de silencio, puertas cerradas y respuestas evasivas. Para los padres, cada día sin justicia era una herida abierta, una combinación amarga de duelo, impotencia e indignación. Las autoridades locales no solo ignoraron los cuestionamientos, sino que además rechazaron formalmente todas las solicitudes para reabrir el caso. Información desapareció. Informes oficiales fueron extraviados. Las llamadas telefónicas no eran respondidas. Parecía que nadie quería, o podía, hablar del asunto. Pero las familias no se rindieron. En ausencia de alternativas, y movidos por puro desespero, tomaron una decisión audaz: redactar una carta al presidente de Rusia, Boris Yeltsin. Era un intento extremo, un llamado directo al más alto nivel de autoridad en un país que, en ese momento, enfrentaba el colapso de la Unión Soviética, una crisis económica, inestabilidad política y transición institucional. Las probabilidades de que la carta siquiera fuera leída eran mínimas. Pero aún así, las familias escribieron cada palabra con cuidado. Contaron la verdad cruda, describieron la negligencia de las autoridades, las inconsistencias de la investigación, el silencio de los testigos y la sensación de que algo más grande estaba siendo encubierto. Firmaron la carta todos los padres, madres y familiares directos de los chicos. La enviaron por correo, entregaron copias a oficinas estatales, la distribuyeron donde pudieron. Y entonces, esperaron. Contra todo pronóstico, y por uno de esos azares raros que desafían la lógica burocrática, la carta llegó a las manos correctas. Algún funcionario, quizás conmovido, o tal vez solo cumpliendo su deber, pasó el documento a instancias superiores, y este subió en la jerarquía política hasta llegar al despacho presidencial. Y, contra todas las previsiones, funcionó. El 8 de octubre de 1991, la oficina del fiscal general de Rusia anunció oficialmente la reapertura del caso Casinet. La justificación legal fue la existencia de elementos no esclarecidos e inconsistencias procesales, una forma discreta de reconocer que la investigación original había sido mal conducida, quizá incluso corrompida. 2 nuevos nombres fueron asignados a la investigación. Vladimir Gusenov, investigador de casos especiales del Ministerio Público. Yuri Stallarov, fiscal criminal con trayectoria en crímenes complejos. Ambos vinieron directamente desde Moscú. No eran policías locales. No estaban ligados a estructuras regionales de poder. Fueron convocados por su reputación de independencia, seriedad y resultados. Y así fue como, finalmente, la búsqueda de la verdad tuvo una nueva oportunidad. Cuando Vladimir Gusenov llegó a Casinet, se dio cuenta de inmediato de que estaba lidiando con una comunidad cerrada, desconfiada y marcada por años de silencio. El tiempo había corroído los vestigios físicos del crimen, la lluvia, la nieve y la erosión natural habían borrado casi todas las evidencias en los rieles. Pero Vladimir sabía que lo que buscaba ya no estaba en el suelo, sino en la memoria de las personas. Su enfoque fue metódico. Tocó cada puerta. Habló con cada habitante. Revisó cada testimonio. Hizo preguntas simples, repetidas veces. Pero encontró una resistencia casi total. Los habitantes decían todos lo mismo: no vimos nada. Estábamos dormidos. Era una respuesta coordinada, fría y ensayada. Vladimir pronto notó que la mayoría de las familias allí estaban emparentadas, primos, hermanos, yernos y sobrinos. Todos unidos,
no solo por lazos de sangre, sino por una especie de pacto colectivo de silencio. A pesar de eso, una pista comenzó a repetirse entre los susurros: el nombre Vasili. Vasili era un residente local que, para ese entonces, cumplía condena por haber matado a su propio hermano, Slava, en un supuesto caso de violencia doméstica. La pelea había sido catalogada como un crimen común, otro caso de alcoholismo y agresión entre hermanos, típico en los informes policiales de comunidades rurales. Pero algo en su historial llamó la atención de Vladimir. El asesinato ocurrió pocos meses después del caso Casinet, y coincidía con reportes de que Slava, en estado de ebriedad, habría hablado de más sobre lo que ocurrió con los chicos. Circulaban rumores de que sabía algo, y tal vez había amenazado con contarlo. Poco después, fue asesinado por su propio hermano, un hecho que ahora ya no parecía tan aleatorio. Vladimir decidió entonces visitar a Vasili en prisión. En las primeras conversaciones, el hombre fue evasivo. Decía no saber nada. Cambiaba de tema. Pero Vladimir fue persistente. Regresó varias veces, lo presionó con documentos, informes, preguntas. En cierto momento, Vasili comenzó a cambiar su discurso. Lo que antes era negación se tornó en confusión. Luego vinieron fragmentos de frases, contradicciones. Finalmente, una confesión parcial. Vasili admitió que él y su hermano Yuri habían estado involucrados en el incidente. Dijo que estuvieron cerca de las vías esa noche y que tuvieron contacto con los chicos. Pero su versión seguía siendo nebulosa, llena de vacíos. Aún así, fue suficiente para que Vladimir siguiera adelante. Al cruzar los testimonios con datos de la época, quedó claro que Slava había mencionado el caso de los chicos en una conversación de bar, semanas antes de morir. Testigos que antes negaban todo, ahora, frente a la insistencia de un investigador de Moscú, comenzaron a revelar pequeños detalles. La reconstrucción de los hechos aún era precaria, pero una gran duda ya estaba sobre la mesa. Los chicos no murieron por accidente. Fueron asesinados. Y alguien en Casinet sabía exactamente cómo. Vladimir ahora tenía una conexión directa entre el silencio del pueblo, el asesinato de Slava y la noche de la tragedia. Sabía que el camino sería peligroso. Pero también sabía que, por primera vez en 2 años, la verdad estaba al alcance. Tras sus visitas frecuentes a la prisión local, Vladimir Gusenov finalmente logró romper el silencio de Vasili. Al principio, los encuentros fueron improductivos. Vasili se mantenía evasivo, negando cualquier vínculo con el caso Casinet. Pero Vladimir era meticuloso. Estudiaba cada pausa, cada frase incompleta, cada desvío de mirada. Sabía que había más detrás del crimen familiar que llevó a Vasili tras las rejas. Sabía que cargaba un peso mayor. Bajo presión creciente, y tal vez para aliviar su propia conciencia, Vasili cedió. Primero, admitió vagamente que había estado allí esa noche. Luego confesó que no estaba solo. Dijo que su hermano Yuri también había participado. La historia seguía fragmentada, confusa y llena de omisiones convenientes, pero entonces surgió un nuevo nombre, Nikolai. Vasili mencionó al teniente de policía que había visitado Casinet aquel fin de semana. Nikolai, un hombre con autoridad, fuerza física, lo más importante, poder suficiente para borrar huellas. Fue en ese momento que Vladimir entendió, la muerte de los 7 chicos no había sido un accidente. Habían sido asesinados. Y alguien los había colocado sobre los rieles. La confesión era parcial, sí. Pero lo que implicaba era gigantesco. Ahora había nombres, direcciones y vínculos con el poder local. El silencio de las autoridades 2 años atrás comenzaba a tener sentido. Y lo más importante, ahora había un camino concreto para buscar justicia. Con base en las declaraciones de Vasili, Vladimir solicitó la exhumación de los cuerpos de los 7 adolescentes. Fue una decisión dolorosa y sombría, especialmente para los padres.
Pero, ante la posibilidad real de homicidio, todos aceptaron, porque necesitaban pruebas. Necesitaban la verdad que los tribunales les habían negado por tanto tiempo. Los ataúdes fueron abiertos, los restos cuidadosamente examinados por un nuevo equipo de forenses, esta vez independientes y provenientes de Moscú. Lo que encontraron cambió por completo la naturaleza del caso. Las lesiones en los cuerpos no coincidían con el impacto directo de un tren. En cambio, los exámenes revelaron fracturas dirigidas y repetitivas en los cráneos, mandíbulas rotas en ambos lados, trauma abdominal y torácico, todas provocadas antes de la muerte. Heridas de ese tipo requerían fuerza, herramientas e intención. No podían explicarse por una caída ni por dormir sobre los rieles. Para asegurarse, los peritos realizaron pruebas con muñecos biomédicos, simulando el impacto de un tren. Los resultados no coincidían. Pero cuando utilizaron herramientas ferroviarias, como martillos industriales y barras de hierro, las mismas disponibles en cualquier estación de la región, los patrones de fractura fueron idénticos a los encontrados en los chicos. Quedó claro, los adolescentes habían sido brutalmente golpeados y colocados sobre las vías ya muertos o inconscientes. La escena había sido montada. El accidente fue una farsa. Y ahora había evidencia técnica y científica incontestable para probarlo. Con la confesión de Vasily y los informes forenses en mano, el nombre de Nikolai se volvió central en la investigación. Como oficial de policía, tenía autoridad, armas y el respeto, o el miedo, de la comunidad local. Alegaba haber dejado Kasinet antes de la noche del crimen, sosteniendo una coartada que parecía sólida. Pero Vladimir fue más allá. Regresó al pueblo, confrontó a los vecinos con nuevos testimonios, cruzó información. Y empezaron a aparecer contradicciones. Varias personas afirmaron haber visto a Nikolai en el pueblo la noche del crimen, bebiendo con Vasily, Yuri y el capataz de la estación ferroviaria. Incluso, surgió un nuevo nombre, Pade, hermano del capataz, también presente aquella noche. Sin embargo, Pade no pudo ser interrogado, se había suicidado poco después de la reapertura del caso. Su muerte levantó aún más sospechas. Algunos hablaron de coincidencia. Otros, de un pacto de silencio roto de la peor manera. Para Vladimir, era evidente, autoridades locales habían participado del crimen o ayudado a encubrirlo. Y ahora necesitaba el último eslabón para cerrar el ciclo de impunidad. Con la presión creciente, la tensión en el pueblo aumentaba. Testigos se contradecían. Habitantes susurraban en las esquinas. Y entonces, el capataz de la estación, atormentado por la culpa y cercado por las investigaciones, finalmente cedió. En un interrogatorio largo, exhausto y visiblemente quebrado, confesó todo. Relató que la noche del crimen, un grupo de 5 hombres se reunió en una de las casas cercanas a la vía férrea. Él, su hermano Pade, Vasily, Yuri y el teniente Nikolai. Consumieron litros de bebida artesanal, como era común en pueblos aislados. No había motivo de celebración ni de duelo, solo aburrimiento. Y en Kasinet, el aburrimiento podía ser peligroso. Ya alcoholizados, decidieron salir en busca de más bebida. La pequeña estación de tren era el único lugar donde a veces se encontraban yaces, empleados de carga que vendían alcohol ilegalmente. Pero esa noche no había yaces. Solo 7 adolescentes esperando el tren de las 22:39. El capataz afirmó que los chicos estaban sobre los rieles, quizás distraídos. Hubo un intercambio de palabras. Alguien habría respondido a Nikolai, quien reaccionó con furia. El teniente golpeó a uno de los muchachos con la culata de su arma, matándolo al instante. Los demás se paralizaron. Entonces Nikolai gritó a los demás: «Ningún testigo. Terminen el trabajo». El grupo atacó. Usaron lo que tenían: herramientas, barras, puños, patadas. Algunos chicos intentaron huir. Uno casi escapó. Pero Nikolai amenazó con disparar.
Los sobrevivientes se congelaron. Y en pocos minutos, todos yacían junto a los rieles, muertos. Luego, montaron la escena. Colocaron los cuerpos cuidadosamente sobre las vías, en fila. Dispersaron las mochilas a 250 metros. Limpiaron lo que pudieron. Y huyeron antes de la llegada del tren. Cuando el tren de la 1:40 pasó, la tragedia ya estaba consumada, y el montaje también. Con la confesión del capataz, la verdad finalmente emergió, cruda y brutal. 7 chicos fueron asesinados por puro impulso, brutalidad e impunidad. Y el sistema intentó ocultarlo todo. 6 años después de la masacre, el caso finalmente llegó a los tribunales. La repercusión fue inmediata. Toda Rusia seguía con atención lo que ahora se conocía como el caso de los 7 de Casinet. La prensa abarrotaba el pequeño juzgado local. Padres, vecinos y reporteros se disputaban espacio para escuchar cada detalle. El proceso fue largo. 7 meses de audiencias, testimonios dolorosos, exámenes técnicos, contradicciones, confesiones. Pero todo conducía al mismo punto: los muchachos habían sido asesinados. Y los culpables estaban ante el juez. Al final, el veredicto fue leído con voz firme. Nikolai, el teniente de policía, fue condenado a pena de muerte. El mismo destino fue impuesto al capataz de la estación, además de Vasily y Yuri, los hermanos que participaron directamente en la ejecución. Por un breve momento, las familias sintieron que, al fin, había justicia. El sistema, tan ausente durante tanto tiempo, parecía haber funcionado. Pero esa sensación duraría poco. En 1996, Rusia buscaba adherirse al Consejo de Europa. Como parte de los requisitos, el país comenzó a alinear sus leyes con los estándares de derechos humanos del continente, incluyendo la abolición de la pena de muerte. Basado en eso, el vicepresidente del Tribunal Supremo de Rusia solicitó una revisión del caso. El tribunal aceptó. Las sentencias fueron anuladas. Lo más indignante, los acusados no solo fueron salvados de la ejecución, fueron liberados. La confusión legal, los plazos procesales y la presión política impidieron que fueran juzgados nuevamente. Salieron libres. En los años siguientes, comenzaron a surgir tragedias colaterales. Uno de los hermanos condenados, Yuri, fue encontrado muerto, con causas que variaban entre asfixia y neumonía repentina, dependiendo de la fuente. Vasily, en libertad, atacó a un primo que supuestamente sabía demasiado. Y uno de los obreros ferroviarios, que ayudó a mover los cuerpos de la escena original, fue hallado muerto sobre los rieles, precisamente en Casinet, en un supuesto accidente. Incluso con los culpables en libertad, el caso se negaba a desaparecer. El dolor de los padres se transformó en obstinación. Se negaron a aceptar el cierre del caso. Tras años de presión pública y maniobras legales, en 1997, la Fiscalía General de Rusia accedió a reabrir la investigación bajo el argumento de circunstancias no totalmente esclarecidas. Fue un proceso lento, pero incansable. Más de 100 testigos fueron interrogados. Se repitieron los exámenes forenses. Se analizaron nuevamente los restos. Informes antiguos, antes enterrados en los archivos, fueron desenterrados. Entre los documentos, un nombre nunca dejó de aparecer: Nikolai. El hombre que lideró los asesinatos, ya libre, ahora ocupaba un cargo político, elegido como diputado municipal, viviendo públicamente como si nada hubiera pasado. Pero, ese año, algo cambió. La Corte Suprema de la República de Yacasia juzgó el caso por última vez. Con base en el nuevo conjunto de pruebas, Nikolai, Vasily y el capataz fueron nuevamente condenados. Esta vez, no hubo apelaciones políticas ni excusas procesales. La decisión fue definitiva. Pero la pena, para las familias, fue simbólica. Nikolai y el capataz recibieron 10 años de prisión en una colonia penal. Vasily,
apenas 7 años. Para quien había liderado el asesinato de 7 adolescentes, la sentencia fue considerada por muchos una ofensa a la memoria de las víctimas. Una justicia que, aunque presente en el papel, faltó en el alma. Incluso tras la condena, Nikolai nunca dejó de apelar. En sus escritos, se declaraba víctima de una conspiración, ignorando los informes forenses, los testimonios e incluso las confesiones. Pero nada de eso borró la verdad. La verdad salió a la luz no porque el sistema haya funcionado, sino porque las familias se negaron a dejar que el caso muriera. Fueron ellas quienes escribieron la carta, quienes enterraron a sus hijos con dignidad, quienes tocaron puerta por puerta, quienes reabrieron tumbas en busca de justicia, quienes transformaron su dolor en fuerza. Casinet jamás volvería a ser el mismo. La aldea silenciosa, que durante años ocultó secretos, quedó marcada para siempre. La tragedia de los 7 se convirtió en más que un crimen. Se transformó en símbolo de lo que sucede cuando el poder cree que puede todo, y el pueblo demuestra que no puede.